Vamos a hablar hoy, vamos a empezar a hacer una pequeña introducción a los temas de tecnologías importantes para nosotros como docentes. Yo les decía que es a veces contradictorio ver que todos queremos ser docentes, pero a la hora de participar no participamos. Tenemos cierto recelo, cierto temor, hay una terminología que lo vamos a ver más adelante, porque nosotros como docentes tenemos que empezar a asociar cierta terminología en nuestro lenguaje profesional. Y a veces lo vamos a escuchar ya de compañeros que están en las instituciones, de los mismos directivos, que si no tenemos una idea general, pues digamos que nos desubicamos frente a los procesos, frente a las metas y objetivos de la misma institución. Entonces, siempre algunos, los que somos mayores, los que estamos por encima de 30 años, que ya somos mayorcitos, venimos desde la era análoga, donde pues estaba la radio, la televisión, pero digamos que no teníamos tanto acceso a la tecnología como como internet público, o sea, nace a partir del año 93, digamos que empezamos a como entrar a una era digital, eso lo vamos a ver en la evolución del internet más adelante. Entonces, cuando surgió este concepto del cómputo y todo eso, como nosotros ya algunos estamos un poquito ya más grandecitos, sentíamos temor frente a la tecnología, asumir retos frente a la tecnología. Si mal lo recordamos algunos, cuando teníamos que utilizar un Word, ya existían institutos técnicos que daban un curso de manejo de Word, un manejo de Excel, y teníamos que hacer cursos específicos para ciertas tecnologías. Entonces, eso a veces aún nos hace sentir como esquivos a la tecnología, pero el gran objetivo que tengo yo con estas charlas es poderles mostrar más que una conferencia, clase magistral, porque se me vuelve magistral en el momento que solo hablo yo y a veces la gente no participa. Sé que no participan porque algunos desconocen de terminologías, de tecnología, entonces les da pena quedar en ridículo. No perdamos, digamos, ahí es donde nosotros como profesionales tenemos que vivir en un modo constante que es de aprendizaje. Nosotros tenemos que estar en constante aprendizaje y romper con esos paradigmas, con esa estructura de que qué pena preguntar porque va a quedar en ridículo. Eso es lo de menos hoy en día. Realmente el ridículo, si es que lo queremos que tomar, tenemos que asumirlos hoy en día todo el día, todos los días, los profesionales. Yo era uno que como profesional, yo veía a mis docentes de aquella época y yo decía, qué pereza ser profesor, qué pereza ser docente. Yo no sentía que tenía como esas ganas de serlo. En la medida que me desarrollé como profesional, dada que he podido abordar ciertos hobbies y esos hobbies de alguna manera se me han convertido como una buena opción también para utilizarlo como herramienta de trabajo, como opción de trabajo, como opción de negocio. Entonces uno va adquiriendo habilidades y es lo indispensable en este tipo de charlas. Vamos a abordar una charla que se llama Tecnologías para la Docencia. Vamos a hacer un abordaje muy ligero, muy rápido, pero el gran objetivo es que podamos irnos familiarizando sobre estos mismos conceptos. Hablar de tecnologías hoy en día, tecnologías para la docencia, tenemos que empezar a abordar los temas de que, pues, les decía yo, es indispensable a veces romper con ese hielo, romper con ese miedo de hacer una pregunta, de hacer un comentario. Todos estamos en este momento conectados o desde un computador o desde un móvil, entonces tenemos la posibilidad de tener al lado la biblioteca más grande del mundo, que es Google, y consultar. No necesariamente yo necesito que todos sepan del tema, pero que pues cuando uno cierte el reto y yo quiero participar, voy a consultar, yo sí había escuchado ese concepto, pero no lo tenía claro, vamos a participar y entre todos vamos a construir el conocimiento. Este tipo de tecnología nos ayuda a manejar uno de los modelos o metodologías que hay del aprendizaje que se llama el constructivismo. El constructivismo. Eso lo van a ver ustedes directamente en el desarrollo de las clases ya de docencia. Entonces, cuando abordamos ese tema, pues muchos nos hemos encasillado en ciertos modelos, en ciertos estilos de aprendizaje. Pues sí, muy bien, pero realmente hace las mismas herramientas da, el alcance que tenemos para la tecnología nos da para que todos seamos constructivistas, donde yo abordo la responsabilidad mía personal
de estar en un proceso de aprendizaje porque yo necesito desempeñarme, porque yo necesito demostrarle a mis estudiantes que tengo cierto tipo de habilidades. Y si no las tengo, yo no tengo por qué, a mí no tiene por qué darme pena decirle, hombre, yo realmente no manejo ese tipo. Me deja un buen reto, voy a investigarlo, voy a averiguarlo y vamos a asumir ese reto. Porque ahí es donde realmente nuestro estudiante nos dice, hombre, esta es una persona realmente válida, que no quiere aparentar nada y que tiene para mí más credibilidad cuando asume la responsabilidad de decir, no lo sé, lo voy a consultar, me está retando y quiero asumir ese reto. Al querer aparentar algo y empezar a hablar y a divagar, que en el divagar a veces demostramos inseguridad y sin saber si la pregunta que tiene el muchacho tiene un segundo objetivo, un segundo fin y de alguna manera logra corcharlos. Entonces ahí es donde como con personalidad podemos abordar ciertos retos y decirles, lo voy a consultar, o usted qué puede saber de eso, y si él le hace una indicación a uno, pues es más valioso porque el muchacho se siente valioso al decir que, uy, yo puedo decirle a mi docente y darle una pequeña orientación con eso. ¿Por qué hablo yo? Es, digamos que hablo de ese tema, porque venimos pensando de que los que estamos por encima de los 30 años, venimos de la hora análoga y hemos, de pronto por gusto o por necesidad, hemos tenido que abordar este cuento de las tecnologías. Pero resulta que los muchachos, entre comillas, nacieron en una era digital donde venimos a hablar de los nativos digitales. Es un concepto, pero eso no quiere decir que ellos sean expertos en todo lo de tecnología. Lo que pasa es que tienen una habilidad de asumir el reto y de aprenderlo mucho más rápido, porque dada, digamos que la tendencia a nivel mundial de la tecnología, ellos nacieron en una época digital donde esa tecnología ha ido poco a poco evolucionando frente a lo que nos tocó a nosotros. A nivel mundial existen unos modelos, unos conceptos frente al desarrollo de aplicaciones y software. Hablamos de que a través del Internet se manejan dos conceptos importantes que manejan el Internet, que hacen parte del Internet, que son válidos en el Internet. El uno, el lenguaje básico del Internet es el inglés. La moneda básica del Internet es el dólar. Hace 20 años decir uno a veces con ciertas terminologías, anglicismos, pues la gente se burlaba de uno. Hace más de 20 años, no, yo creo que hace 30 años, nosotros no sabíamos que era bullying, nosotros sabíamos que nos tomábamos del pelo, nos mamábamos gallo, nos bataneábamos, en fin, cada región tiene un concepto donde definíamos cómo nos tomábamos del pelo y nos mamábamos gallo diciendo, este se las quiere dar. Entonces, uno hablar de terminología en inglés, decir, no, es que me tocó comprar algo en dólares, pero perdón, entonces nos burlábamos de los compañeros, pero es que es básicamente eso. En la medida que ha ido avanzando la tecnología, pues a pesar de ser, digamos que base eso, el inglés y el dólar, pues se ha ido adaptando gracias al avance de la tecnología, gracias a que los países se han abierto al Internet, al desarrollo de muchas cosas. Aquí ya los sitios web, las páginas web, las tiendas web, pues sean manejadas en el lenguaje natural, natal del país y la maneje la moneda natal. Pero muchas transacciones a nivel internacional, la base se hace sobre el dólar. Ustedes más que nadie saben cuál ha sido el peso importante que tiene el dólar como moneda. Es muy fuerte. Todavía me siguen escribiendo. Entonces, abordar este tipo de tecnología se convierte en un reto para nosotros. Yo les decía que pues tenemos que abordar el reto, porque es que si compramos un teléfono, el teléfono por defecto trae unas aplicaciones como el Facebook, como el Twitter, trae unas aplicaciones nativas, se vuelven nativas o se llaman nativas porque ya vienen instaladas en el sistema. Pero resulta que ya todos, como se puso de moda, como es tendencia a tener un WhatsApp, pues, yo hago una medida, yo hago un sondeo, yo manejo estadísticas, medidas, números, y yo miro de 100 personas que se registran interesadas en mi diplomado, resulta que pues yo tengo como estrategia contactarlos por WhatsApp. El 97% de las personas que me piden esa información tienen WhatsApp. No faltan 2 o 3 que de pronto no lo tengan. Pero si vemos, la gran mayoría de personas lo tienen. Entonces dice uno, son profesionales, quieren ser docentes, ya utilizan tecnologías de la información y la comunicación. El WhatsApp no viene instalado por defecto o de forma nativa en el teléfono, nosotros lo tenemos que descargar. Yo les decía, por obligación, Google nos obligó a que
pues el sistema operativo es Android, tenemos que tener una cuenta de Gmail, gústenos o no nos guste, todo el que tiene un dispositivo móvil de sistema operativo Android debería tener una cuenta de Gmail para poder acceder al Play Store, o sea, a la página donde están las aplicaciones, y yo desde esa aplicación pueda descargarlo. Y les pregunto, ¿alguien les enseñó a crear una cuenta? ¿Alguien les enseñó a crear, a ir configurando? No, son cosas que realmente se vuelven intuitivas. Entonces, a nivel mundial, para los que desarrollamos, yo diseño páginas, hago marketing digital, entonces tuve que aprender algunos tipos de lenguaje de programación. Hoy en día, dado el avance de la tecnología, yo a veces ya no necesito manejar código ni desarrollar código para hacer una página web o para hacer ciertas cosas. Es más, para desarrollar una aplicación ya existen desarrollos tan intuitivos que con yo crear una cuenta ya puedo crear una aplicación sin necesidad de sentarme a desarrollar, a programar, como comúnmente lo llamamos. Entonces, hay dos movimientos también mundiales que se llama uno, de que lo que se desarrolla sea intuitivo y que tiene un concepto de usabilidad. El concepto de usabilidad permite que sea muy fácil para usar. Entonces yo les decía que el concepto de que los muchachos sean nativos digitales es que gracias a que ya nacieron en una era digital, pues han aprovechado mucho acceso a la tecnología que de forma intuitiva es fácil de usar. Mientras que a nosotros desde la era análoga hacer ese cambio, pues teníamos que a veces aprender a hacer instalaciones de programas que eran mucho más complejos, había que instalar de pronto toda la parte ofimática de Office, era relativamente complejo, empezar a manejar el Office era relativamente, teníamos que hacer un curso. Pero eso fue generando una información que retroalimentó a las empresas, que retroalimentó todas las grandes organizaciones pensando en ese concepto de que tendría que ser intuitivo y que tenía que ser de fácil usabilidad. Entonces, hablar de tecnologías de la información, hablar de tecnologías para la docencia, tenemos que empezar a abordar unos conceptos generales. Ya creo que algunos se han familiarizado con el concepto de las TIC. No sé si han escuchado qué son las TIC, las TAP o las TEP. Me gustaría mucho que de pronto o me hablen en el micrófono o me escriban en el chat, que tengo el chat aquí de frente, si ya por lo menos tienen una idea general qué son esos tres conceptos. Ya uno, por favor. Con un solo clic pueden abrir el micrófono o me escriben al chat. Si sé, no los he escuchado, no lo entiendo. Solo sé que las TIC es esto. No he escuchado las TAC. Claudia, buenas noches. ¿Habías abierto el micrófono? Claudia Cecilia. Bueno. Están en orden porque no necesariamente tiene que tener orden, pero es un orden que a veces desde la misma forma como lo vamos utilizando se genera un poco ese orden. Hablar de las TIC, tenemos que conceptualizar que las TIC de forma general es una sigla que significa tecnologías de la información y la comunicación. Esas son las TIC. Tecnologías de la información y la comunicación. Entonces hoy en día abordamos que son todas las tecnologías que ya encontramos para compartir información y para comunicar. ¿Y qué son las TIC? Pues realmente son todos esos dispositivos, componentes de redes, aplicaciones y sistemas que combinados nos van a permitir que las personas y organizaciones interactuemos en el mundo digital, que estemos en Internet, que tengamos un teléfono móvil, el teléfono móvil tiene que estar conectado a Internet para poder brindarnos ese tipo de información. Entonces, en conclusión, ¿qué significa esa sigla? Tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cómo cuáles? Google. El buscador de Google es una tecnología que se desarrolló para ofrecernos una alternativa adicional a lo que teníamos en ese momento en el mercado. ¿Qué teníamos nosotros en el mercado? El único explorador que teníamos a veces en el mercado era el que venía por defecto en el computador que compramos. Compramos un computador, trae un sistema operativo que es Windows, en ese momento no sé, era Windows XP 93, Windows XP 97 y fue evolucionando al Windows, el Windows 7, hoy en día pasó al 8
del 8 al 10 y ya vamos en el 11 y quién sabe ahí en adelante qué más podrá suceder, pero eso obedece a esa evolución porque también como la tecnología, los dispositivos móviles que tenemos, imagínense que teníamos en ese momento, lo vamos a ver en la charla de las TIC dentro de 8 días, recuerden que el lunes es festivo, no tenemos clase, no queremos interferir en el descanso de nadie y regularmente a veces la gente dice, no, conectémonos, pero casi el 50% de las personas no asisten, entonces es ideal tener el grupo para que se enganchen y se estén interactuando. Entonces, Google nos ofreció la oportunidad de tener un buscador con mejores opciones, mejores servicios. Ellos montaron un servicio gratuito con una estrategia. Les digo yo a ustedes, para que vayan teniendo idea, todo lo que hace uno en Internet debería obedecer a algo estratégico para yo cumplir unas metas y unos objetivos. Así seamos como docentes. Es que yo quiero estar en Internet, tener un blog, pues ese blog tiene un gran objetivo y eso para ese objetivo nos planteamos como estrategia crear un blog donde yo le voy a poner contenidos a mis estudiantes, voy a colgar unos documentos ahí para que ellos descarguen y como el blog permite dejar unos comentarios, que me escriban un comentario y que a través del correo electrónico pues se lean, no sé, que ustedes se plantean una actividad, entonces se leyeron el documento, van a desarrollar un pequeño documento, un ensayo y nos lo van a enviar al correo tal. Facebook, FB es la sigla de Facebook, para que se familiaricen porque lo van a encontrar a veces por ahí en periódicos, documentos, FB, Facebook. WhatsApp es otra herramienta de tecnologías de la información y la comunicación. Son tecnologías que han evolucionado gracias a otras herramientas que existieron antes. Los que tuvimos, digamos que yo sé que aquí hay mucha gente que tiene Hotmail, lo que estuvimos Hotmail que lo creamos hace alrededor de 20, 25 años, existía una plataforma que fue integrando herramientas y entonces hace 25 años chatear con nuestros amigos y familiares se hacía a través de una aplicación que se llama el Messenger y ese Messenger fue muy utilizado gracias a esas cuentas de Hotmail pasó a una que se llamaba MSN, otra que se llamaba Live, de Live pasó y evolucionó al Look y el Look es el que lleva ya digamos que mucho más años establecido ahí, pero la plataforma de Outlook alberga todos esos correos que aún existen de Hotmail, de live.com, .es, de MSN, porque pues teníamos una pequeña aplicación que descargábamos el computador y permitía tener el chat y de una vez conectarnos al Hotmail, al correo. Entonces chateábamos con nuestros amigos de Hotmail. No sé si a alguno le tocó. ¿Alguno conoció esa plataforma de Messenger? De a uno. Sí, no, me escriben en el chat, me acuerdo. Sí, claro, profe, sí. Leila, gracias. Sí, sí. Sí, mire que ya llevamos 20, 25 años familiarizados con la tecnología y Pedro, gracias. Y nos conectábamos y charlábamos con nuestros amigos y familiares de otras regiones. Sí. Y chateábamos con ellos a través, es más, teníamos familiares en otras ciudades y a través del Messenger nos escribíamos y eso. Entonces, vemos que no son tecnologías nuevas, sino que existía una aplicación y de ahí surgieron otros. Es más, cuando teníamos, que estaba en la época del Messenger, del Hotmail, eso estaba en la plataforma de Microsoft. O sea, Microsoft como empresa internacional creó el Hotmail y creó otros servicios, pero estaba en la plataforma de la empresa que es Microsoft. Y Microsoft también hizo unas redes incipientes que en ese momento se llamaba MySpace, que ya buscando vi que encontré que todavía existe MySpace, pero MySpace está enfocado a otras cosas. Pero MySpace fue una de las redes sociales íntimas que existió al principio, que pues ese concepto evolucionó hasta tal punto pues que ya tenemos Facebook y demás. Entonces, ese tipo de tecnologías nos facilitan el intercambio de la información. Preguntas, comentarios al respecto de lo que venimos hablando de las TIC. No sé si como el concepto general de las tecnologías les sirvió. Leila, muchas gracias. Chévere que nos vamos adelantando. Ahorita espero que me participen cuando llegue a las TAC. Entonces, ¿cuál es el reto que asumimos nosotros frente a eso? Que tenemos que generar, desarrollar nuevas habilidades digitales nosotros como docentes. Yo les decía que desde joven yo nunca creí que
pudiese ser yo docente o profesor o como lo queramos llamar, maestro. Hoy lo hablamos como un concepto más general que es de docente, abordándolo desde el punto de la tecnología, como se está abordando ahora con plataformas, ya somos tutores, facilitadores. Algunos yo sé que, digamos, de cierta manera, por el mismo trayecto que trae, todavía los podemos llamar como docentes, como maestros. Yo a veces me digo que yo soy más como un tutor que quiero facilitarles como el acceso a la información, porque algunos yo sé que por vocación son docentes, tienen esa habilidad de poder transmitir y que pues muchos de ellos día tras día quieren seguir mejorando esas habilidades. Entonces ese es el gran reto al cual nos lleva las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora, ¿qué son las TAC? Leila, no sé si ya los manejabas, si nos quieres dar una orientación general. Bueno, Dime. es que las TAS tienen la ventaja de dos aceptaciones que lo manejan a nivel de tecnología de aprendizaje corporativos, o sea, lo utilizan las entidades. Y la otra es la tecnología de aprendizaje del conocimiento que se maneja más que todo a nivel de universidades. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Leila. Exacto. Entonces, aquí lo abordamos desde el punto de vista institucional, pero de institución educativa. Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, pero es como el pequeño, llamémoslo evolución, la pequeña segmentación, la pequeña clasificación que queremos darle a una herramienta TIC, pero que realmente la vamos a utilizar para cumplir unos objetivos de aprendizaje y conocimiento. Desde ahí se maneja. Esto se maneja ya más como concepto desde el punto de vista más institucional. Ahora, nosotros como docentes nos debemos familiarizar porque seguramente llegaremos a una institución que en algún momento abordó un plan TAC. O sea, muchos dados el gran reto que asumieron las instituciones educativas con la pandemia, pues regularmente estamos hablando de instituciones educativas privadas. Sin embargo, el gobierno a nivel gobierno y ministerial pues también abordaron un reto que poco a poco lo han ido trabajando, superando, le están facilitando mucho las cosas a los docentes, han creado plataformas donde hay contenidos, pero pues digamos que también dependen mucho del reto que asuma cada profesional que quiera vincularse, capacitarse, estar al día de todas las herramientas sin necesidad de que es que dijeron en la secretaría, es que me están diciendo en el colegio, es que nos obligaron. Yo me di cuenta de muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues como yo desarrollo páginas, yo estuve con una organización, a la cual la organización yo le hacía todo lo que tenían a través de internet, le ayudamos a crear presencia en internet, la página web, las campañas de marketing, me retaron a asumir una regional, entonces yo asumí una regional para yo empezar a abrir programas educativos en mi regional y eso me facilitó, me dio la oportunidad de viajar casi por todo el país, abriendo programas educativos, escuchando directamente a los usuarios. Digamos que uno con este tipo de programas llega muchas veces hasta donde no llega la universidad. El mercado lo entiende uno porque pues, uno facilita esas cosas. Entonces me ayuda. Entonces en algún momento, como a mí me gusta la tecnología, yo propuse algo a la organización, prácticamente lo reté a que creáramos una plataforma porque yo era capaz de crearla. Eso de hablar de plataformas virtuales lo vamos a ver en el módulo de ambientes virtuales. Tú vas a dar una charla general para que tengamos un concepto general de ello. Entonces, asumí y lo hice. Entonces, sin necesidad en ese momento de venir a hablar que íbamos a hablar un plan TAC y sobre el plan TAC íbamos a utilizar tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al aprendizaje del conocimiento. Entonces, empezamos y abordamos eso. Entonces, básicamente es eso. Son las tecnologías que queremos aprovechar de las TIC directamente para aprovecharlas dentro de los procesos de aprendizaje y conocimiento. Es un término que fue creado más o menos entre el año 2006-2008. Un docente, un educador español de apellido Vivancos, si lo quieren de pronto, igual yo en la página puse un video donde hacen una pequeña entrevista a Vivancos y hablo de una forma general del mismo concepto que estamos hablando, pero como para que abordemos un poquito más del tema. Entonces las TAC
es el uso estratégico de las tecnologías de la información y la comunicación en un entorno educativo. Esto tiende a obedecer a que es una herramienta que nos tiene que ayudar a cumplir nuestros objetivos educativos, nuestros objetivos de aprendizaje, como tutores, como facilitadores. ¿Cómo cuáles? Les decía yo, un blog. Un blog está hecho como una herramienta. Un blog se llama una bitácora, una página donde yo específicamente quiero empezar a hablar de un tema en específico, compartirlo, hacerlo público y, no sé, interactuar con las personas que quieren estar alrededor de ese tema. El blog fue creado desde el mismo momento en que Google creó su buscador, creó otras herramientas que le facilitó al usuario final y que pudieran crear como ese tipo de páginas donde se compartía información. Entonces muchos docentes aún lo siguen utilizando para compartir ahí, poner unos temas específicos, unos documentos y compartirlo. El buscador como tal sigue siendo una herramienta TIC, pero se puede considerar con herramienta TAC porque el buscador nos facilita encontrar mucha información de consulta y mucha información educativa, porque existen cualquier cantidad de plataformas que comparten información. El LMS es una sigla y que traduce, o sea, que son las iniciales de 3 palabras en inglés. Learning Manager System, un sistema administrador del aprendizaje. Comúnmente la conocemos nosotros aquí como una plataforma educativa. Llámese la plataforma educativa del SENA, que es el Blackboard, llámese alguna que se volvió muy popular y de moda, que luego más adelante vamos a ver por qué se puso de moda o es muy popular, que se llama Moodle. Esas son las 2 plataformas más conocidas, pero existen N 1000 marcas de plataforma. ¿Cuál es la mejor? Yo no me atrevo a decir cuál es la mejor. ¿Por qué no me atrevo a decir cuál es la mejor? Porque es que ya ahí tendríamos que abordar ciertos conceptos para poder decir si la uso o no la uso. ¿Y cómo podemos pasar nosotros desde una herramienta TIC a una herramienta TAC? Básico. Si nosotros ser institución, tenemos que plantearnos ese reto. ¿Cómo sé yo que esta puede ser una herramienta TAC para mí? Si nos planteamos una pequeña evaluación general frente a la herramienta que yo estoy utilizando. Evaluar cómo encaja en nuestra programación y metodología de trabajo esa herramienta que voy a utilizar. Y si nos planteamos al menos estas 5 preguntas. 5 preguntas. Hoy me está cambiando mucho el precio como la orientación, pero bueno, son 5 preguntas básicas. Y ahí se pueden desglosar las que usted quiera, las que usted necesite, en razón o con base a sus metas y objetivos. Nubia, bienvenida. Por fin se pudo conectar. Qué pena. Bienvenida. Ahí tienes el micrófono abierto. Sí, señor. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Con mucho gusto. Entonces, ¿cómo pasamos una herramienta TIC a las TAC? Empecemos por una primera pregunta. ¿Facilita el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cumple mis metas, mis objetivos, las que me plantea la institución? Ya muchos, aunque yo no he hecho parte de una institución de educación superior, pero por indicaciones de los docentes y asesores me dicen pues que regularmente la universidad pues les va a plantear a usted unos documentos, unos temas, un material donde les plantea las metas, objetivos, algunos lo llaman el currículum, mini currículum, la guía propedéutica, ya les plantea algo. Y sí, como estrategia personal, don Pedro. Los sílabos. Eso, el sílabus también le llama. Muchísimas gracias. No lo había escuchado por ahí. Pero cada institución es autónoma en cómo quiere llamarlo, ¿cierto? Yo lo he escuchado como mini currículum. El sílabus se lo escuché a un docente en Bogotá, que creo que en Bogotá lo utilizan mucho. Es evaluar como estrategia ya como docente si lo que voy a utilizar para cumplir esas estrategias me facilitan ese proceso. La número 2, todas son importantes, pero esta particularmente me parece importante. Esa herramienta que yo voy a utilizar encaja en el perfil de mis alumnos, es decir, por decir algo. Yo estoy retando aquí a muchas personas a vincularse a un diplomado de forma online a través de Zoom. Primero, los estoy retando. Segundo, hay muchas personas que automáticamente reaccionan porque sienten una aversión a
a la tecnología por miedo o por pena a no saberla utilizar, y es donde yo los reto. Muchos, y les ofrezco disculpas si de pronto fue maluco que en medio yo está la charla, yo me interrumpí, pero le di apoyo a 2 o 3 personas porque es importante poder dar ese salto sobre esa brecha digital. Lamentablemente no es porque yo no quiera, lamentablemente porque usted no quiera, sino que hace la tecnología nos reta, y el reto más grande seguimos teniéndolo, son con las conexiones. Y resulta que Zoom, él trata de conectarse, pero si el internet está, digamos que el internet, el ancho de banda dentro de nuestro sector tiene un sistema de uso y de reuso, todos estamos utilizando el mismo cable, entonces empezamos a compartir en horas pico que los vecinos están conectados, entonces a veces se baja la calidad de la conexión, y el pobre Zoom trata de cargar, de detectar su cámara, de detectar su micrófono, y no puede, y se queda ahí tratando de cargar ese proceso, en un proceso, se cae, vuelve e inicia, hasta que pues, logramos conectarnos, y en la conexión, pues él detecta que el teléfono tiene cámara, que el teléfono tiene micrófono, pero a veces el micrófono viene desactivado por defecto, en fin, es un proceso. Entonces, mire que el reto de nosotros es, los alumnos que nosotros vamos a manejar están familiarizados con este tipo de herramientas, es allí donde está el reto, pero a la vez ese reto es reto para nosotros, y ustedes vieron que yo en el grupo de WhatsApp publiqué 2 videos, entonces era el reto, yo tengo que facilitarles a ustedes el proceso. Entonces hice un video, descargué una aplicación, y desde la aplicación hice el ejercicio, y esa aplicación me permite grabar lo que yo estoy realizando en pantalla, y les explico cómo poderse conectar desde un móvil. Ahora, las cosas van cambiando, evolucionando. En algún momento era casual ver que, como dices uno, una gran empresa, porque no habían estudiado eso. Y si ven en el video apareció un enlace chiquitico, unirse a la reunión, y ya hoy en día aparece un botón azul grande, y yo, magnífico, porque es que ya uno viendo el botón dice, unirse aquí, si no lo utiliza el botón, pues dice que copie todo ese enlace grandote que hay en el correo, es el que está detrás del botón, pero es el mismo enlace, es un enlace personal, intransferible, en ese enlace está toda la información de conexión, donde me pone a mí el usuario la contraseña, y con el solo enlace, porque trae unos números, unas letras, y eso viene encriptado para que cuando usted se conecte desde el navegador, le abra y lo conecte de una. Entonces usted la puede utilizar o desde una aplicación del teléfono, o si usted copiara ese enlace en el teléfono, en el navegador de Chrome, en el Chrome le abriría en el Chrome sin necesidad de descargar la aplicación. Entonces el reto es, voy a utilizar unas herramientas. De forma general digo, pues quiero facilitarle el uso a mis estudiantes, voy a hacer estos 2 videotutoriales. ¿Cómo se puede conectar desde el teléfono? ¿Cómo se puede conectar desde el móvil? Creo que ha sido útil. No sé, espero que lo hayan visto, lo hayan revisado, pero cuando la persona siente ese reto y de pronto nunca la había utilizado, porque algunos dicen, no, es que a mí la institución me obligó a utilizar el Teams. Entonces ahí uno me dice, es que es mejor el Teams. Yo, depende. Algunos ya se familiarizaron con el Google Meet. No, es que es mejor el Meet. Depende. Cada herramienta tiene unas utilidades específicas y trae unos usos específicos para la plataforma que está. Teams funciona excelentemente bien si dentro de la plataforma la institución está vinculada con unos correos corporativos de institución, y como institución, digamos que pagó un servicio de pago, entonces le facilita todo, porque puede integrar una cosa con la otra. Entonces puede tener con su correo corporativo, puede tener acceso a las herramientas colaborativas en línea, cuáles hoy en día están en línea: el Word, el Excel, el PowerPoint y demás aplicaciones. Entonces desde el Teams usted puede crear y enlazar, tener el Google Drive, compartir con los estudiantes un documento, una presentación. Entonces facilita cosas. ¿Que es bueno? Sí, es bueno, pero todo obedece a las expectativas, a las metas y objetivos que tenga la institución, y la obligación de la institución es capacitar al docente para que utilice esas herramientas. Entonces, es el punto más, digo que es importante, porque es que como docentes tenemos que abordarla. Encaja en el perfil de mis alumnos. Sabemos que como docentes hacemos un pequeño sondeo de las herramientas y nos podemos dar cuenta si lo utilizamos o no lo utilizamos. Por experiencia se los digo,
Este tema se volvió de moda y es difícil ver que la gente decía, ah, es que es una moda. Entonces, hay docentes, muy buenos docentes, y creen que para estar a la moda, entonces yo voy a insertar dentro de mi sistema, dentro de mi estrategia, una herramienta. Entonces, casualmente, les comento, en una clase de primera infancia, si yo perfilo mis estudiantes de primera infancia, yo no soy docente de primera infancia, yo soy el facilitador, el que presto las herramientas y todo. Entonces me dice la docente, John, yo quiero utilizar hoy una herramientica, Kahoot. Es claro, el Kahoot se puso de moda. Yo creo que ya todos estamos familiarizados al menos con la palabra Kahoot, de moda. Pero resulta que Kahoot necesita integrarse tanto con el explorador y que el usuario final, el estudiante, descargue la aplicación en el teléfono. Entonces, si el estudiante está viendo la clase a través de internet, pues chévere, que coja su teléfono, descargue Kahoot y trabaje. Pero si mi estudiante está viendo la clase a través de su móvil y hoy descarga Kahoot, pasar de una aplicación a la otra, son las dos aplicaciones que consumen muchos recursos del sistema operativo, que son lo que llamamos comúnmente muy pesadas. Empieza a haber un conflicto entre las dos porque están en conflicto de ancho de banda y de los recursos operativos, operacionales del teléfono. Y entonces, adicional a eso, pues el perfil de casi todas las estudiantes de primera infancia, muchas son personas ya adultas, que tienen, por ejemplo, que están en un hogar infantil, no sé cómo le llaman en su región, un hogar infantil, un colegio de educación, preescolar y eso. Entonces, muchas son personas un poquito entre los 20, 30 años, que quizás muchas no están familiarizadas con la educación, algunas son de 30, 40 años, entonces no están muy familiarizadas con la tecnología, y resultó la piedrita en el zapato porque no sabían utilizarla. Entonces yo vi que la clase se cayó dentro de la armonía y el ritmo que traía, porque, ay, es que yo no sé qué es, cómo lo descargo, y entonces entrar en medio de una clase, explicarle, mire, vaya allí, explique. Entonces, como no hubo un diagnóstico anterior, como no teníamos, digamos, que ese perfil general de cómo es el estudiante, y a mí me cogió de sorpresa. Entonces, de ahí en adelante, obviamente, eso son cosas que a uno como negocio, como empresa, le sirven para retroalimentarse la próxima vez, decirle al docente, cuando usted vaya a utilizar algún tipo de herramienta diferente, comuníquemelo antes, buscamos una alternativa, hacemos un videotutorial o buscamos un videotutorial en línea para recomendarlo. Entonces ya le dije yo, bueno, entré yo a jugar, a participar sin saber de primera infancia, no, venga, yo les voy a colaborar, yo voy a participar, vamos a hacer esto, vamos a descargar allí, hagamos esto, tal. Y pudimos sacar adelante esa pequeña actividad. Entonces, para mí ha sido fundamental esto. Encaja en el perfil. De pronto el perfil de mis estudiantes no lo tienen para utilizarlo. Entonces, yo como ya sé y quiero utilizar dentro de 8 días una herramienta, entonces, compañeros, muchachos, el reto es que dentro de 8 días quisiera utilizar una herramienta que va a ser muy útil para ustedes. No sé si la han escuchado, se llama así, mire, esta es la página, allí está la aplicación, la pueden descargar de allí. Vea, hay un video tutorial que me encontré en YouTube. Sí, dentro de toda la información que usted tiene, necesita, va a utilizar como herramienta de innovación, usted no lo encuentra en YouTube, no existe, está desactualizado, ya no va a servir para nada, pero regularmente existe cualquier video tutorial en el idioma que usted quiera, pero en español ya está hecho sobre la herramienta que usted quiera utilizar, sobre la aplicación. Hoy en día hay una tendencia en la educación que se llama el concepto de microlearning, lo vamos a ver más adelante, pero que ese microlearning puede crear, si asociamos un poco el lenguaje que viene del anglicismo microlearning, son pequeños tips, o sea, microaprendizajes, son pequeños tips que yo apunto ahí. Entonces a veces uno ya no necesita saber de Excel, sino que yo necesito hacer una sumatoria de no sé qué, voy a buscar allá cómo hacer la sumatoria de ahí va a encontrar cómo utilizar la herramienta Kahoot, ahí va a encontrar un video tutorial. Entonces yo debería con anterioridad prepararme y de cierta manera decirle a mis alumnos, bueno, vamos a utilizar esto, aquí les voy a pasar un video tutorial, nos preparamos para dentro de 8 días hacer una actividad fundamental.
aporta nuevas posibilidades. ¿Qué me podría aportar ahí? Las posibilidades, obviamente, hoy en día hay un concepto general dentro de la educación que se le llama la gamificación, lo vamos a ver más adelante. Entonces, aporta posibilidades porque en medio del juego, de forma lúdica, como se hace en la primera infancia de los niños, la educación en medio del juego hace un poquito que el aprendizaje sea mucho más fácil y mucho más significativo. Mejora la metodología, es mucho más ágil, me ayuda porque a través de, no sé, un pequeño sondeo, por ejemplo, esta herramienta me permite hacer un pequeño sondeo y yo pudiera hacer como una pequeña encuesta o sondeo que tengo que preparar con anterioridad. Yo no la puedo preparar aquí en línea, la tengo que preparar porque debe cumplir un objetivo mío y quizás esa me mejore la metodología porque quiero hacer un pequeño sondeo y hacerlos caer en cuenta de algo. Entonces vamos a hacer un pequeño sondeo aquí, tan. Por favor, todos me van a dar respuesta a esta pequeña encuesta y automáticamente el sistema nos va a reflejar, digamos, que lo que necesitamos ahí. ¿Cuál es la evaluación? ¿Qué nos dio los resultados? Y en eso hacemos caer en cuenta. Entonces, mejora la metodología. Sabemos usar y aprovechar esa herramienta. Ahora, ese es el reto. No, es que yo no la sé usar, entonces no la voy a usar. No. Si usted cree que le puede servir porque ya la indagó, mire, dentro de lo que quiero dejarles cosas claras a ustedes, es que quiero mostrarles un panorama mucho más amplio de las tecnologías y hacerles ver que hoy en día el acceso a la tecnología es muy fácil. Ese es el reto de nosotros, es que es muy fácil. Con solo usted ir ahí al buscador o al YouTube, si usted va al buscador va a encontrar una página donde hay un pequeño tutorial paso a paso que le explica con texto, con imágenes, o si no, a la vez hay un video que regularmente ese video viene enlazado desde YouTube. Y si usted va a YouTube y se remite y lo consulta, lo da y ya aprendió a utilizarlo. Entonces es un reto. Si cumplimos con esas 5 preguntas mínimas, si las respuestas son positivas, entonces ya podemos decir que estamos frente a una herramienta TAC. Simple, sencillo. Preguntas, comentarios frente a lo que venimos hablando. No sé si con esto ya tuvimos menos una aclaración sobre el concepto general. Bueno, profe, también es importante aportar Sí. que en la pandemia, o sea, nosotros no nos esperábamos esta situación de la pandemia que nos tocó pues trabajar desde casa. Y Sí. como se habla, sí, muchos empleados públicos, servidores, son nativos, no manejaban la plataforma, tuvieron que crearse plataformas para hacer trabajo en casa. Entonces todo ese cambio en el momento de pronto causó algo traumático, estrés, cosas que no las sé manejar, que yo no sé hacer eso, que no sé manejar las herramientas. Entonces las entidades pues buscaron mecanismos para enseñarnos a todos cómo hacer el proceso. Entonces ese cambio no lo esperaba y tocó hacerse. Entonces de pronto eh, eso nos enseñó a conocer mucho más herramientas, trabajar con, por ejemplo, las universidades no estaban preparadas y les tocó pues crear herramientas fuertes que permitieran el uso para dictar clases, horas de clase, cuando en una clase se conectaban más 30, 40 personas. Entonces sí era traumático, pero esto nos dejó una enseñanza a que tenemos que estar preparados para todo y que el mundo cambió y el mundo es la tecnología. El mundo es la tecnología y vamos sobre la tecnología y no importa la edad, pero tenemos que ir aprendiendo de esa tecnología y asociarnos con esos tipos de tecnología. Y llegó para quedarse. Y el reto no fue solamente para el sector de la educación, sino para todos, como personas, como empresas, como instituciones educativas. Yo estoy en unos programas de emprendimiento y digamos que todo lo que concluye mucho a veces entre todo lo que ya hablamos en emprendimiento es que nos dimos cuenta que las empresas que fueron capaces de asumir ese reto frente a la pandemia para seguir produciendo por obligación, porque no tener una empresa, un local, un sistema productivo, unos empleados por obligación, nadie se puede dar el lujo de parar más de 1 o 2 meses. Si una empresa tiene flujo de caja,
no tiene flujo de caja más teniendo flujo de caja para 1 o 2 meses, pero ya el tercer mes vimos que muchas empresas empezaron a desaparecer, porque a la vez no supieron cómo asumir ese reto. Entonces el reto fue para todos, pero mucho más, nos dimos cuenta ya de forma mucho más evidente que pues, el sistema público, el sector público en la educación nunca estaba preparado para nada. Entonces, ha venido con falencias, pues en ese momento se dieron cuenta mucho más. Y ya las instituciones privadas se dieron cuenta que pues tenían que mejorar para poder seguir viendo viales. Es más, las instituciones educativas, sobre todo las instituciones educativas de educación superior, venían con ese reto. ¿Por qué se los digo? Yo estaba con otra organización que teníamos un convenio con la universidad. Era un convenio estratégico, no porque necesitáramos estar certificando con la universidad. Era más un convenio, una alianza estratégica porque, entre comillas, como muchos desconocemos de la normativa, pensábamos que si era de la universidad era más válido que tenerlo de una empresa privada de capacitación. Entonces lo teníamos. Y nos dimos cuenta con el tiempo que nuestra organización les generaba un buen rubro de ingresos, porque era una institución educativa de 50 años, y puede ser una institución educativa de 50 años y regularmente existen en algunas regiones y no las conocemos en el resto del país. A veces yo decíamos, nosotros estábamos con esta institución, eso era una fundación educativa tal, y esa es de dónde y quién es, y nadie la conoce, pero pues por el hecho de ser una fundación universitaria, pues ya bueno, es una universidad, listo. Generaba un valor agregado por tener un logo, tener un nombre de una universidad, eso es un valor agregado. Y la universidad se gana un porcentaje representativo sin hacer absolutamente nada más que poner un logo y una firma. Pero ellos, en algún momento, ese pequeño rubro que generábamos nosotros se volvió representativo porque era una institución de alrededor de 12.000 estudiantes, y al cabo de unos años, con la deserción escolar, con el acceso a tecnologías, con ver que otras instituciones ya implementaban plataformas, que ya los estudiantes de alguna manera buscan bajar sus costos, porque el desplazamiento, sostenimiento, venir de otra ciudad a otra ciudad, pues ya podían capacitarse con universidades de prestigio a través de ciertas plataformas. Entonces, son universidades que después de tener, digamos que un número de usuarios de 10.000, 12.000 usuarios, iban reduciendo gradualmente a tener 4.000, 5.000, 6.000 usuarios, y empezaron en ciertos déficits económicos que plantearon unos conflictos internos, porque pues muchos que hemos estado en la universidad sabemos a veces qué tipo de conflictos, qué tipo de intereses se manejan a nivel, digamos que administrativo, y más en una fundación que son fundadores socios de hace 50 años, donde pues mueven intereses. Entonces, claro, muchos no, ya venían asumiendo cierto tipo de reto ahí, pero que la pandemia realmente pues, los precipitó, o asumen el reto o tienden a desaparecer. Y nosotros como profesionales pues tenemos un reto muy grande, porque hoy en día el profesional debe empezar a utilizar herramientas TIC. Los TIC nos permiten acceder, guardar, producir, presentar y transferir ese tipo de información. Lo hemos venido hablando, las TIC hoy en día las encontramos en todos nuestros ámbitos: familiar, social, laboral, en el ámbito familiar con las redes sociales, para compartir con el WhatsApp, porque hacemos un video, tomamos fotos, celebramos, enviamos una tarjeta de felicitación a través de redes sociales o directamente a través de WhatsApp. Entonces, es del diario vivir y compartir hoy en día en nuestro ámbito familiar, social, con los amigos. Estamos en una celebración, en una discoteca, en un almuerzo, en el mejor restaurante. Me quiero mostrar socialmente que yo asistí a un restaurante con mi familia, ¿no? Y en el ámbito laboral, pues ni hablar, porque ya la pandemia, como les decía, analizábamos eso en una reunión de emprendimiento, donde decíamos que hoy en día las empresas que pudieron hacer esa transformación digital y de alguna manera reinventarse, ser resiliente, con todas esas palabras que se puedan decir. Uno en medio de los procesos de innovación descubre que pues, yo tengo un proceso productivo y mi producto estrella es el que yo tengo que seguir vendiéndolo para. Entonces me inventé un nuevo canal, puse un chat, pude a través de una persona, el mismo dueño, a través de la moto, ofrecerle el domicilio. Entonces buscaron transformar y evolucionar, y muchos de ellos descubrieron que pues era una posibilidad. Ahora ni hablar de las grandes empresas.
muchas empresas que tenían, digamos que un edificio, un gran local, tuvieron que cerrar y de alguna manera tenían que seguir atendiendo a sus clientes, entonces se dieron cuenta que de forma remota, sin saber cómo empezaron a ofrecer ese servicio de apoyo, de soporte técnico a través de los usuarios, entonces se inventaron una forma de trabajo que quizás no la tenían establecida, reglamentada, tanto así que hoy en día el gobierno ya implementó un proceso y viene reglamentando y generando normativa a través del trabajo remoto. Ya, entonces las instituciones o las empresas que pudieron superar algo de eso ya se dieron cuenta que de cierta manera podían hoy en día bajar costos donde cierto área administrativa de la empresa ya no necesitaba utilizar aquí equipos, no necesitaba tener escritorios y cosas, y pudiese ser que eso les ayudaba a manejar los costos mejor. Obviamente hay empresas que la parte operativa y productiva no va a poder ser remota porque tienen que sentarse o tienen que producir con maquinaria, con eso, obviamente es eso, pero muchas áreas se descubrió que de cierta manera los ayuda a ser un poco más rentables y eficientes y encontraron la forma de medir los resultados de sus empleados de forma remota y seguir trabajando a través del servicio remoto. Llegó para quedarse, muchas empresas tuvieron que reinventarse, reestructurar esos procesos y están trabajando de esa misma manera como lo están haciendo las instituciones. Ahora mucho más para una institución educativa, ya hablando desde el ámbito laboral, en la educación y en las empresas, pues mucho más, digamos que se valora que podamos desarrollar ese tipo de habilidades digitales. De la misma manera, pues vimos y entendimos que la simbiosis que existe entre la tecnología y el ser humano no ha sido nada fácil, porque esa simbiosis regularmente nosotros como usuarios, el hombre siempre pretende que es que tiene que ser como yo diga y como a mí me gusta, cuando a veces no analizamos que es la misma tendencia de la tecnología y esas tendencias, gústenos o no nos gusten, nos va llevando a que la tenemos que asumir. Tratamos de adaptarla a nuestros gustos, pero a veces no es necesariamente porque sean nuestros gustos, sino por la misma necesidad del mercado, por la misma necesidad del usuario, que nos lleva a que esa tecnología evolucione y nosotros, tarde que temprano, tenemos que adaptarnos a ella y asumir ese reto para asumirla. Por eso tratamos aquí que esa simbiosis entre el uso de la tecnología y el ser humano no ha sido nada fácil, pero tarde que temprano nosotros tendemos a eso, como nos comentó ahí ahorita la compañera Leila. Tarde que temprano nosotros tenemos que asumirlas y si queremos estar dentro del mercado laboral competente, pues tenemos que mejorar nuestras habilidades, seguirnos capacitando y actualizando, de forma tal que esto puede generar o ha generado de cierta nueva manera un nuevo concepto de educación, es decir, ya genera que se puedan desarrollar habilidades, se puedan generar actividades que de cierta manera son más significativas. Lo que nos muestra la imagen allí, básicamente es una actividad donde a los niños se les haya pedido que desarrollaran algún tipo de dibujo, estructura y al momento de irla a imprimir descubrieron que un dibujo de forma plana, al ser impresa en una nueva impresora 3D, que no todos en este momento todavía tenemos acceso a la 3D, pudieron ver que desde un dibujo, un diseño, un desarrollo, un proyecto de clase, a poderla imprimir a través de una impresora 3D, pudieron, digamos que hacerla realidad. Entonces, es un tipo de aprendizaje que se vuelve significativo. Porque, wow, los niños se sorprende de ver que pueden descubrir de que hay muchas cosas que se hacen realidad. Entonces, ese es el reto que tenemos y seguimos asumiendo allí. Beneficios alrededor de las tecnologías de la información y la comunicación, de las TAC, pues, que nos ayuda a generar un mejor aprovechamiento del tiempo, porque los procesos se vuelven mucho más ágiles. De forma general, pues hablamos de unos beneficios muy generales, mejora la gestión, la reducción de carga administrativa. Entonces, como lo estamos abordando desde el punto de vista educativo, pues son beneficios generales, pero que de cierta manera abordamos como de forma general en las TIC, pero también como TAC, porque nos ayuda a aprovechar el tiempo, a mejorar la gestión y la reducción de la carga administrativa. Pues, hay cosas que se pueden delegar. Vamos a hablar sobre unas pequeñas claves a la hora de elegir ciertos tipos de tecnologías. Preguntas, comentarios, aportes. Recuerde que tenemos que construir de forma
ahí colaborativa este tipo de información. Bueno, nos compartan ahí en el chat. Por ejemplo, Novia nos dice que de lo que venimos hablando, que fue cierto porque a mí me tocó aprender mucho sobre tecnologías y las nuevas TIC. Ese es el reto, indudablemente. Bueno, vamos avanzando, que creo que les voy hablando de cosas y bueno, las claves para el rendimiento tecnológico es, primero, porque pues tenemos que abordar, en el momento de abordar herramientas TAP o de utilizar esas herramientas TIP para el aprendizaje y el conocimiento, es que si vamos a abordar tecnologías, programas, regularmente ya buscamos hoy que sean hechos a la medida. ¿Qué quiere decir con eso? Existen muchas aplicaciones hoy en día y existen, digamos que gradualmente, muchas formas como tenemos acceso a esa tecnología. Entonces, en el momento de hacer a veces el abordaje de ciertos tipos de aplicaciones de tecnología, buscamos que sean abordados mucho más a la necesidad que tiene o que tenemos nosotros como usuario o que tiene la institución. Hace muchos años había que comprar una aplicación y teníamos que comprar una aplicación robusta que de cierta manera era subutilizada. Entonces, gracias al avance de la misma tecnología, porque lo vamos a ver más adelante ahí en los componentes de la tecnología, ya tenemos aplicaciones que no necesitamos instalar en el computador o en el teléfono, y que gracias a la movilidad que tenemos, pues hay aplicaciones que tenemos acceso. Mientras tengamos internet, lo podemos acceder desde un portátil, un computador, o desde un móvil, una tablet. Entonces, por eso hablamos de que, pues, ojalá dentro del plan TAC que desarrolla la institución, pues, digamos que vaya planteándose en sus metas, objetivos, qué tipo de aplicaciones, qué tipo de programas se podemos desarrollar o pagar a la medida. Por ejemplo, las instituciones que implementaron el TIN, mi hija estudia en una institución privada en el colegio y ellos empezaron a implementar el TIN, pero gracias a que ellos venían sobre la plataforma de Microsoft, entonces toda su plataforma de correos electrónicos estaba desarrollada sobre Microsoft, y cuando ya surgió la necesidad del TIN, digamos que para ellos fue un poquito más fácil asumirla, porque el mismo servicio que venían ahorrando le agregaron el servicio de TIN y se les integró. Entonces era algo que en cierta manera se fue adecuando y a la medida de lo que ellos van necesitando. Y a la medida que yo voy necesitando, la gran facilidad que tiene hoy el acceso a la tecnología es que yo puedo comprarme un plan básico, pero si más adelante necesito utilizar más cosas, pues compro el plan que sigue porque me da mejores alternativas, me mejora los servicios, me mejora el almacenamiento, en fin, pasa. Esta herramienta de Prezi tiene un servicio gratuito que yo creé una cuenta en Prezi, y yo creo que muchos se han familiarizado. Prezi tenía ese servicio de presentaciones en la nube, la alternativa al PowerPoint. Decían que Prezi iba a acabar PowerPoint. Eso no sucede. Esas son alternativas que de una u otra manera, ¿cómo va a desaparecer un PowerPoint cuando viene hecha de una gran plataforma, de una gran empresa? Ellos no van a dejar morir un proyecto de eso. Lo que tienen que hacer día tras día es innovar, mejorar el servicio. Entonces sí, fue una muy buena alternativa. Quizás venían explorando que tenían que integrar algo, pero llegó y pasó la pandemia, y gracias a la pandemia quizás venían en el desarrollo de una posibilidad y descubrieron que para que las clases en directo y en vivo en directo fueran más dinámicas, pues para no tener la presentación de PowerPoint abierta con una camarita chiquita mostrando la cara del docente, pues integraron esto, la posibilidad de tener la presentación al lado, y para que ustedes me vean, digamos, casi a los ojos directamente y puedan estar atentos a mi lenguaje corporal, pues me dejan con la cámara mucho. Entonces evolucionaron en ese proceso. Entonces, comprar lo que uno necesita y se adecua a mi presupuesto y a mi necesidad. Existen, cuando vas a comprar sistemas de cómputo, existen computadores básicos sencillos como computadores mucho más evolucionados, no necesariamente por la marca. Si vamos a hablar de marcas, hay marcas que más el servicio del computador como tal venden es otro valor agregado que nos genera status quo. No quiero mencionar la marca, pero entonces genera status quo. Y cuando a veces caemos en lo lógico y dicen, bueno, pero si yo me compro una empresa que me genera status quo, me está dando la misma funcionalidad que este otro equipo que vale 4 veces menos, 3 veces menos que este equipo, que va a ser utilizado de la misma manera para llamar, para enviar mensajes y X o Y motivo, razón o circunstancia.
Entonces, hay que comprar las cosas a la medida, ¿no? Que yo necesito cómputos que me maneje solamente unas herramientas ofimáticas, entonces no voy a necesitar un dispositivo que maneje mayores recursos de cómputo. No, es que mi equipo de trabajo es un equipo de trabajo de diseñadores, porque tienen que diseñar, porque tienen que tener, bueno, yo voy a necesitar un equipo de cómputo más robusto, con un mejor procesador, con más memoria RAM, porque me va a manejar unos sistemas, el sistema operativo me va a manejar unos programas de diseño que necesitan muchos recursos del sistema para que esos diseños quedan bonitos, porque voy a hacer un video, entonces la renderización del video sea muy ágil, porque necesita que tenga una tarjeta gráfica que nos ayude a que esos gráficos se vean mucho más. Entonces, dependiendo de lo que yo voy a utilizar o a desarrollar, pues que se adecue a lo que yo necesito, a mis metas y objetivos. Considerar las opciones de tamaño y precio. Entonces, el tamaño y el precio pues están considerados, digamos, que en lo que venimos hablando aquí, en comprar lo que se adecua a mi presupuesto, a mi necesidad, por tamaño, porque no tengo sino este espacio, porque no tengo sino este valor, entonces tengo que buscar algo que más o menos medianamente se optimice lo que yo necesito. Esos tres aspectos son muy básicos para tener en cuenta. De ahí en adelante, a nivel institucional, con el plan TAC, que buscamos nosotros? Fomentar una actitud positiva, porque hay un reto muy grande, que es que frente al cambio, nosotros los seres humanos, para salirnos del estado de confort, empezamos a manifestar ciertas inconformidades con las vainas, porque, qué pereza. Pero lamentablemente el mercado, las necesidades de la misma institución, lo que necesitamos en la evolución de los procesos, pues tenemos que ver. Entonces, es indispensable que la misma institución fomente una actitud positiva frente a esos cambios, decirles, no, mire, es que vamos a hacer fácil, vamos a implementar este proceso, vamos a hacer esta capacitación, la empresa que nos va a proveer ese servicio, pues nos va a dar unas capacitaciones, es importante que asistamos a las capacitaciones, sin necesidad de ser algo tan impositivo y tan obligatorio, pues es retarlos a que tengamos esa actitud. Entonces son retos que tenemos que asumir, y entre esos retos se vienen también los retos más pedagógicos, porque la institución como tal debe desarrollar un plan TAC más elaborado, porque vamos a asumir este tipo de tecnologías. Por decir algo, en el colegio implementaron ya una red como red interna del colegio, donde cada salón tenía que tener una buena conexión a internet, un televisor que ya no es un televisor, sino un Smart TV, porque vieron la necesidad que, pues, como ya se puede conectar al internet, en el momento que ya tengan los niños ahí, pues puedan hacer una transmisión de un video, en fin, y que esa conexión, pues, y cuando empezamos en el proceso de la semipresencialidad, algunos estudiantes querían ir de forma presencial, pero por el aforo no se podía, y otros se tenían que comunicar de forma remota. Entonces, la misma clase que estaba viendo los chicos allá en el salón era la que estaba transmitiendo la docente. Entonces, para eso necesita toda una infraestructura. Entonces, se desarrolló un plan. Quizás no lo llamaron el plan TAC, pero digamos que de forma general era un plan TAC, donde se plantearon que, pues, tenían que mejorar la red, tenían que mejorar los dispositivos, unos periféricos que tenían que ser las diademas con el micrófono, unos portátiles con el acceso, que tenían que tener un monitor, un guía o alguien de soporte técnico, porque en forma tal en ese momento falló, pues llamaban al docente dedicado a las tecnologías y solucionar rápidamente eso. Entonces se implementó, entonces se van a utilizar este tipo de aplicaciones, pero como ustedes tienen, pues ese plan se convirtió en ese reto pedagógico, porque dentro del plan se plantean todo ese tipo de necesidades, estrategias a desarrollar. Y de cierta manera, pues empezar a manejar algún tipo de aprendizaje por competencias. Bueno, y aquí empezamos a entrar en otro tema. Ya pasamos de las TIC a las TAP, pero no sé si han escuchado este concepto de las TEP. ¿Alguien tiene una idea general qué es una TEP? Es un concepto que como concepto relativamente es nuevo, pero ahorita que lo miremos que ya estamos familiarizados con eso. ¿Ni idea? Vale, avancemos entonces. Avancemos. Como escuché yo por ahí en un programa, cuando empezaron a participar mucho, resultó alguien diciendo, avancemos. Las TEP
son las tecnologías para el empoderamiento y la participación. Yo creo que eso sí lo han escuchado. Y están de moda. Esa palabra empoderamiento se puso de moda, y el empoderamiento, y más hoy en día que se está hablando en concepto de empoderamiento en un género, ¿no? En el género de la mujer, las están empoderando mucho. Y créanme, yo estoy en un programa de emprendimiento y las están empoderando, las están apoyando, y existen grupos de mujeres TIC, mujeres empresarias TIC, y las están empoderando. Entonces, ¿qué son las tecnologías para el empoderamiento y la participación? Y de forma experiencia le puedo decir, son todos esos componentes que nos permiten la participación de forma social y de forma grupal. Esas son tecnologías para el empoderamiento y la participación. ¿Cuáles? El WhatsApp sirve, porque usted a través del WhatsApp con un grupo puede armar un grupo de WhatsApp. En el WhatsApp, entonces, a través del grupo se comparte información. Y ya sabes, y a través de ese mismo grupo usted puede hacer una videollamada grupal. Las actualizaciones de WhatsApp cada vez van permitiendo eso, hasta el tal punto que usted con un grupo hoy en día hace una pequeña charla o invitación a que se unan a una pequeña transmisión. Entonces ya antes por defecto metía un grupito, ahora ya le llega a uno donde que en el grupo tal están creando una pequeña charla grupal. ¿Te quieres unir? Entonces uno quiere, si quiere se une y abre el video. Esa es una herramienta para el empoderamiento y la participación. Las redes sociales. Existen grupos en Facebook. Hay unos grupos que yo he encontrado, como yo hago marketing, he encontrado grupo de empoderamiento para la mujer empresarial o comerciante de X ciudad. Y no admiten sino mujeres. A mí me vincularon a un grupo de WhatsApp de mujeres, una compañera con una amiga que tenemos, digamos que estamos hablando de emprendimiento, y me dijo, ay, usted sabe mucho de redes y esto, yo lo voy a agregar, yo, listo, no hay problema. El día que necesite algo, armamos una charla y yo les comparto información, eso es lo de menos. Pero yo veo que ellas de eso participan, ofrecen sus productos, alguien necesita algo, entonces vea, yo necesito saber quién puede suministrarme X cosa. Hay como 200 mujeres ahí, sí, yo lo hago, no, yo tengo quien, ya se lo recomiendo, este es el contacto, y mantienen, vea, participando. Entonces, esas son las herramientas para el empoderamiento y la participación. Se puede hacer no solamente a nivel empresarial, a nivel de comunidad, a nivel cultural. Entonces, el saber que tengo una herramienta TIC, que puede ser TAP, o necesito mirar si la puedo hacer para participar en empoderamiento. Entonces, ahí es donde esas mismas herramientas que estamos utilizando en el diario de vivir para compartir información con mis amigos familiares nos puede servir desde el ámbito participativo de empoderamiento y desde el ámbito social, comunicativo, cultural. No sé si quedó algo claro este concepto, pero pues digamos que no necesitamos ahondar mucho en eso. Entonces ya es en la medida que usted lo quiera utilizar de forma estratégica. Componentes de las tecnologías de la información y la comunicación. Espero haya quedado claro ese concepto. Sobre las TEP, creo que no hay nada en el chat, no me han abierto el micrófono, quedó algo claro, ¿cierto? Quedó claro. Yo, si no hay preguntas, fue que no me hice entender. Componentes generales de las tecnologías de la información. Todo lo que compone el hardware. El hardware, como bien lo dice la palabra hard, es lo duro. O sea, todo esto que tenemos dentro de los sistemas, un teléfono, un disco duro, que ya son como parecidos a estos portátiles, estos audífonos, todos estos periféricos, la cámara, los audífonos, el disco duro, la impresora, ahí más o menos la torre del computador de mesa, el Wi-Fi, el router del Wi-Fi, todo eso se compone en componentes duros que de alguna otra manera, es más, hasta por ahí hay un teléfono y resulta que ya los teléfonos, como se pueden conectar al router, pueden comunicarse vía IP o a través de internet para comunicarse, recibir información, enviar información. Entonces, porque hay un teléfono allí y uno de esos teléfonos, estos teléfonos grandecitos, y dicen, ¿y eso aparece todavía? Sí, pero es que ya hoy el internet permite tener el triple play, ¿no? Televisión, internet y teléfono. Y todo está a través de la conexión de internet. El software o las aplicaciones o los programas, nosotros los conocemos con programas, ya luego con lo que va, las estrategias de marketing que va introduciendo
las empresas nos hablan de software y hoy en día nos hablan de apps, aplicaciones. Entonces, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Hay que desarrollar una página web. Una página web hay que desarrollarla a través de un lenguaje de programación. Una aplicación, un programa, hay que desarrollarlo sobre X o Y programa de aplicación. Entonces, todo eso, de forma general, es un componente más de las TIC. Las redes de comunicación, la radio, la televisión, la prensa y más hoy en día que se han vuelto digitales, entonces como redes de comunicación es otro componente de las tecnologías de la información. Ya tenemos radio a través de internet, prensa a través de internet, televisión a través de internet. Nos llega la señal ya a nuestros Smart TV de canales de televisión, Netflix, Fox, HBO, Disney Plus, en fin. Eso seguirá creciendo. Las redes alámbricas, inalámbricas, son las redes de transmisión, es otro componente TIC. El cloud computing. ¿Saben qué es el cloud computing? La computación en la nube. Nos vendieron un concepto de computación en la nube porque quizás fue un concepto que pegó más de forma estratégica a nivel mundial, que decir la computación remota. Pero básicamente uno lo asocia con la nube porque está ya inalcanzable, intangible, ¿cierto? Pero la nube realmente, volvámonos a la imagen anterior, es un servidor que está de forma remota. Por ejemplo, ahí al fondo vemos tres cositas, tres torrecitas, que podía ser un servidor que a través del servicio de internet va a llegar a cualquier dispositivo, tenemos acceso de forma remota a esa información. Entonces, ese es el concepto general de la cloud computing, la computación de la nube. ¿Por qué? Porque allá en la nube, en un servidor, tenemos, sin necesidad de tener instalado nuestro teléfono, un PowerPoint, un Word, un Excel, tener acceso con nuestro correo Hotmail, acceso, o con nuestro correo Outlook, acceso a una aplicación para crear un documento que pues, de forma colaborativa la podemos utilizar. Entonces, lo tiene Microsoft, ya lo tiene Google. Google tiene unas herramientas colaborativas en línea que son para crear con un procesador de palabras, con un programa para hacer tablas como de Excel o de presentación que se llama Show, creo que se llama Show Presentation. Entonces uno puede hacerlas y lo vamos a ver en las herramientas TIC que se puede utilizar como herramientas colaborativas. Y otras plataformas que también tienen aplicaciones similares, que todo está con acceso a la nube. El Big Data, ¿alguien tiene una idea general qué es el Big Data? Es toda esa información que se ha generado a través de Internet, tanto de uso como de aplicaciones, como de información general, que está ya en Internet y en la nube, que se genera, digamos que a través de los servidores y todo eso, una cantidad de datos que tienen que ser analizados y que gracias a la analytics o el análisis surgen, digamos que otras tecnologías, surgen otras carreras, otras áreas del conocimiento que se van desarrollando alrededor de eso. Entonces ya existen hoy en día, por ejemplo, analistas de información que aprenden a través de estrategias de minería de datos, de escoger esos datos y estudiarlos, estructurarlos para interpretarlos sobre cómo se está utilizando, qué necesidades hay del mercado. Y gracias a eso surgen otros tipos de aplicaciones y algoritmos como la que entendemos hoy como la inteligencia artificial. Y gracias a esos algoritmos de la inteligencia artificial ya pueden interpretar todos esos grandes datos que están generando allí. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que nosotros en Internet no tenemos y no encontramos nada gratis. Lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué digo yo que no hay nada gratis en Internet? Pero porque nosotros aportamos con los datos de uso. Beneficios generales. No sé si quedó claro allí los componentes generales de la tecnología. Preguntas, comentarios, aportes. No, profe, hasta ahora hemos entendido. Jessica, muchas gracias por la retroalimentación. Entonces, beneficios de la tecnología. Nos ayuda a digitalizar contenido, a facilitar que ese contenido que están generando, digitalizar no solamente es digitalizar y generar textos. A veces un mismo contenido lo podemos generar o digitalizar en 2 o 3 formatos o 4 formatos diferentes.
nos da un mejor acceso a la información porque podemos encontrar la información directamente en Internet. Tenemos acceso desde diferentes dispositivos. Pudiéramos asemejar que esta pantallita es, por ejemplo, un Smart TV, un portátil, un teléfono móvil, a través del correo electrónico. Entonces nos da un acceso general y rápido a la información. Nos genera mucho más interactividad a través de lo que podamos establecer como estrategia, pues cómo podemos ser interactivos, que a través del Internet pues tenemos multitud de fuentes de la información. Lo que pasa es que ya nosotros como usuarios, de cierta manera, tenemos que abordar un reto que tenemos ahí como poder generar unos filtros. Se me escapó en este preciso momento una palabra que le llamamos curadores de la información. Recuerden que a veces llamamos hace unos años al curador, era el curador de arte, el curador de... Sí, regularmente eran los que más utilizaban los curadores de arte, eran los expertos en poder identificar si esta información, este cuadro, esta obra de arte es real o es, digamos que, una copia original. Entonces, nosotros ya nos volvemos curadores. Les voy a decir algo. Y el reto que tenemos más grande es que frente a nuestros estudiantes ya son curadores de la información, ya tienen la posibilidad, usted tiene la posibilidad en este preciso momento de que lo que yo estoy diciendo les va y consulta en Google, me estoy acercando a la realidad, estoy en la realidad o realmente estoy aquí votando corriente con ustedes, y tienen la posibilidad de decir, venga, profe, pero cuando yo digo preguntas, aportes, pues de pronto hay algo que pueden aportar adicional ahí para aclarar el concepto, tienen la posibilidad de decir, no, profe, pero sí, chévere, muy real, o decir, este man nos está cañando aquí, esto no es real. A eso estamos expuestos nosotros hoy en día con nuestros estudiantes. Ellos ya tienen esa posibilidad de curar esa información, decir si es real o no es real, yo quiero saber de esto o no saber de esto, pues, porque tenemos diferentes fuentes de la información. Lo que pasa es que el reto que tenemos todos y nosotros como docentes es comprobar que esa información sea real. Estamos utilizando mucho Wikipedia, y Wikipedia sigue siendo una fuente de información general, pero no necesariamente porque sea, digamos que la más real. Entonces, nosotros como docentes es importante acudir a instituciones, a fuentes de información que realmente veamos que sea verídica. Normalmente, cuando uno acude a instituciones organizadas, instituciones educativas de renombre, ellos velan porque esa información sea real. Entonces, hay muchas partes donde uno consultar información que nos dé como un poquito más de tranquilidad o seguridad de que es una información real. Podemos consultar otras herramientas, pero pues muchas de esas herramientas en su bibliografía se remiten a consultar instituciones o que los que colaboran en línea para crear ese contenido de igual manera, por ejemplo, Wikipedia dice de forma general que pues deberíamos al final generar unas fuentes de dónde viene ese tipo de información. Pero pues muchas herramientas de las que hay en Internet están siendo utilizadas por el ser humano dependiendo también desde sus propios objetivos para generar cosas reales o generar lo que comúnmente hoy estamos generando, desinformación y a través de las fake news. Innovación, porque pues gracias a las tecnologías de la información y la comunicación podemos innovar en procesos, podemos innovar en la forma que vamos a mostrar la información. Yo les decía que si ustedes están creando un contenido gracias a las tecnologías de la información, ese mismo contenido usted puede generar de diferentes formatos. Ejemplo, usted va a redactar su contenido y va a hacerlo en texto. Bueno, lo redactó en texto, no sé, lo hizo en un blog, en una página, puso de forma textual, pero a la vez la enriqueció con una imagen, o ese mismo texto con la imagen desarrolló una infografía y a través de la infografía está desarrollando el texto. Pero si usted a la vez quiere crear como una pequeña entrevista o lo que llamamos hoy día un podcast, entonces de forma explicativa a través de un audio está explicando ese mismo tema que tienen, ya vamos en 2 o 3 formatos. Pero usted a la vez quiere hacer una exposición, entonces va a hacer una pequeña presentación, un video educativo donde va a explicar el mismo tema. Pedro, tiene la manito arriba, con muchísimo gusto, cuéntanos. Sí, señor, como para dejarlo descansar, porque yo sé qué es eso. Básicamente, sí, poniéndole atención a lo que su merced dice, las herramientas que tenemos, pero llevándola a un mundo más real, a un mundo más contemporáneo. Me interesa mucho lo del Big Data.
toda esa recolección de información que sube, que se descarga en las nubes, y eso genera un análisis. Por ejemplo, lo podemos ver ahorita, aunque las encuestas son otra modalidad, y metiéndonos un poquito al lado de la política, ellos generan sus encuestas y las personalizan. Pero las redes sociales manifiestan todos esos trends que llaman, todas esas como opciones que tiene el público, qué es lo que yo busco, y nos arrojan las famosas cookies, ¿no? Entonces Sí, ahí es cuando se empieza a embargar. Por eso cuando nosotros condicionamos en una publicación nos interesa, después nos empiezan a arrojar, porque ahí ya han hecho toda esa recolección de datos y la analítica que genera ellos, los gustos y costumbres de cada uno. Ahí le di paso, profe, para que descanse un poquito. lo que nos dice Pedro, de cierta manera, yo a veces lo toco en los temas de las TIC, es que resultamos siendo víctimas del algoritmo. ¿Qué quieres? ¿Qué nos dice Pedro? Resulta que estamos en redes sociales y muchos en redes sociales cuando estamos creando el perfil nos dice que nuestro interés en música, en libros, en películas y no sé qué. Y resulta que a través de las redes sociales, gracias a las cookies, visitamos páginas y gracias a esas páginas, digamos que va siendo, dejando un rastro de nuestro computador y de nuestros intereses, que luego es aprovechable, por ejemplo, nosotros como marketeros o como estrategas de marketing digital utilizamos para ofrecer productos y servicios. Y que las grandes marcas, los grandes conglomerados económicos utilizan para mostrar lo que ellos quieren mostrar. Entonces, lamentablemente, esto puede ser utilizado, es una herramienta, esto sucede como compararlo con un cuchillo es una herramienta que en las manos de una persona nos puede elaborar un delicioso plato, unos buenos cortes de carne, unos buenos cortes de productos y elabora un delicioso plato, pero ya en las manos de una persona que lo quiere utilizar para mal, pues puede ser utilizado como arma. Y eso sucede con cualquier tipo de herramientas digitales, de las que utilizamos del diario vivir. Una herramienta de mecánica puede utilizar una persona para atacar a otra, como lo logramos ver a veces en el estrés que vive la gente en el tráfico que se baja con una cruceta, no solamente para despincharse, sino ya más o menos se llama por acá. Entonces, eso sucede lamentablemente con las redes sociales y todos somos víctimas del algoritmo. Yo las redes sociales particularmente las utilizo desde la parte profesional, no desde la parte social ni familiar, porque no quiero dejar expuesto las imágenes de mis hijas, las imágenes de mi familia, y más hoy en día que lamentablemente somos víctimas de la polarización, a favor de que no, pero somos víctimas de la polarización. Y cuando usted alimenta el Big Data con lo que hace y a diario está compartiendo y le da me gusta en redes sociales, pues lo que hace realmente el algoritmo, la inteligencia artificial, el Big Data que estamos alimentando es seguirnos alimentando, porque estratégicamente en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de negocios, las empresas cada vez se van planteando y replanteando metas y objetivos. Es decir, nosotros desde el punto de emprendimiento a veces analizamos ciertas cosas, por decir algo, Netflix tenía una meta hace años que era poder incrementar el mayor número de usuarios a nivel mundial. Pudo haber sido una meta y lo lograron. Empezaron a crear contenido y a competir con la calidad de contenido. Entonces, si ustedes ven, cuando uno entra a Netflix le dan la posibilidad de crear varios perfiles. Entonces, si usted tiene el perfil suyo, usted en su perfil ve ciertos tipos de programas, de series o de películas. Cuando mi hija hace su perfil, pues ella hace un perfil para ver la parte infantil o lo que ella quiere ver, o si es adolescente, lo que ella ve. Entonces, ese perfil ayuda a alimentar el algoritmo de Netflix para poderle seguir mostrando que cada que surgen, ellos están constantemente creando contenido para niños, para adultos, para personas. Entonces, dependiendo del perfil que cada uno tiene, nos va sugiriendo ciertas cosas, pero las metas, por ejemplo, que tienen muchas veces hoy en día en Netflix es cuántas horas de reproducción al día tiene un usuario promedio. Entonces ellos descubrieron que necesitan mantener al usuario enganchado consumiendo. Entonces ellos a través de esas métricas dicen, no, vamos a ofrecerle a través de un algoritmo de inteligencia artificial sugerencias. Entonces está viendo una serie y terminó la serie y automáticamente le está sugiriendo otra serie parecida a ella, o el 95% de los usuarios tienen los mismos gustos de usted, entonces nos sugieren, y de igual manera se utilizan redes sociales. Cuando usted le da me gusta
a una noticia, usted no verifica si la noticia es real, es ficticia ni nada, sino que me gusta, comparte, hace un comentario. Más, en la próxima clase vamos a hablar de unas terminologías ahí y ayuda a que el algoritmo enriquezca eso y le siga mostrando los mismos intereses que usted seguía ayer. Entonces ahí somos víctimas de eso. Entonces, en los procesos de innovación le decía que podemos un mismo contenido presentarlo en 2 o 3 formatos diferentes que tenemos que aprovechar nosotros. Para nosotros que a veces tenemos que crear contenidos para las páginas web, para nuestros clientes, yo les sugiero, mira, a través de esto, para no se les olvide hacer esta o aquella, para que no se limite solamente a escribir, o que esa escritura, que tiene que ver mucho con las formas o maneras, o diferentes formas y maneras que tenemos los seres humanos de aprender o calcar. Entonces tenemos que mirar que de forma general también lo vemos nosotros desde el punto de vista creador de contenido de marketing. Nosotros tenemos que llegar a públicos que solamente quieren tener o llegar de forma auditiva, entonces llegamos con el podcast, no de forma visual, pues entonces lo generamos a través del video y la fotografía o la infografía. Que quiere tener experiencia, entonces puede ser a través de una pequeña aplicación. Entonces, acuérdense que, no sé, lo vamos a ver también ahí adelante, que manejamos desde la forma auditiva, visual y kinestésica. Entonces, tiene que ver mucho también con esos conceptos de innovación. La automatización de tareas, pues que la tecnología nos permite automatizar. Miren, yo creo una presentación de forma automática, puedo ir pasando, charlando con ustedes, pero a la vez la herramienta de Zoom me está grabando lo que estoy haciendo de forma automática. Automatice una tarea, porque la misma aplicación permite hacerlo. Si yo tendría que tener abierta otra aplicación, que esa aplicación con un grabador de pantalla me grabe todo lo que estoy haciendo. No, resulta que yo ya Zoom, desde la misma configuración de la reunión, digo, necesito configurar una reunión, esta reunión es semanalmente tales y tales días, tales horas, y necesito que automáticamente yo inicie, pues que empiece a grabar y graba. ¿Cuáles son las tendencias y desafíos que seguimos abordando allí? Pues, como tendencias, pues que la adopción de la tecnología en todos los aspectos de la educación, desde el plantel administrativo, desde el plantel docente, hasta nuestros usuarios, que son nuestros educandos, aprendices, estudiantes, pues de cierta manera vamos viendo que tenemos que ir adaptándonos y adoptando ese tipo de tecnologías. Genera un desafío en la implementación, regularmente pues más hacia la institución que la que tiene que dirigir cómo vamos a generar esa implementación. Y pues como lo veníamos hablando, que también se va a tratar aquí, es generando una actitud positiva. En la adopción de los dispositivos, porque pues tenemos diferentes tipos de dispositivos hoy en día para tener acceso a esa información. Nuevas tecnologías que se están dando o que ya vienen dando ahí, como la realidad y la realidad aumentada. No sé si conocen ese concepto, lo han visto, lo han escuchado. Esto viene ya hace, digamos que una década o más de una década trabajando sobre este concepto. Lo que pasa es que ya este tipo de tecnología se adapta mucho al parte de educación. Cuando hablamos de realidad virtual, por ejemplo, ya vemos que hay muchos programas que sirven para generar ciertos tipos de aplicativos para uno explorar, para hacer laboratorios, para generar realidad virtual, como por ejemplo para hacer una capacitación hoy en día, como lo hacen los pilotos de avión, que ya generan, pues tienen una aplicación, que se encierran ahí en la aplicación y de cierta manera están explorando. Se me olvidó, tenía esa palabra ahí para colocarla si alguien me la recuerda. Eso se llama un... Simuladores. Eso, pero un simulador. A través de un simulador simple. Y hay simuladores hoy en día para muchas cosas. O ya con las gafas que tenemos de realidad virtual, pues podemos generar algún tipo de contacto. A nivel empresarial hoy en día, por ejemplo, uno de los retos que se asumió desde el punto de vista, desde la parte de venta de propiedades, muchos vieron la necesidad de, bueno, ¿y yo cómo le sigo ofreciendo información a mis clientes si está de forma remota, no puede salir para venir a ver una casa? Entonces, vamos a grabar un video 360 y le vamos a poner la información y la visita guiada en 360 de una propiedad. La realidad aumentada, yo la vi mucho antes de la pandemia, la vi aplicada en un ejercicio que hizo una docente con un grupito de mi niña, y pues al cual me invitó para que le colaborara. Entonces,
los niños, pero todo obedece también al reto que ella venía asumiendo, porque ella venía en una capacitación de un máster de educación, una docente de educación primaria, y algún día, como para tener una evidencia del proceso, pues dijo y integró dentro de su proceso de educación una actividad donde nos comunicó pues que necesitábamos que si de pronto alguno podía prestar un dispositivo móvil, no sé qué, que les imprimiéramos de una página una figura, por decir algo, como muestra aquí, una figura en blanco y negro, un esquema en blanco y negro, y resulta que pues, hay ya una página específica donde hay unas imágenes para que los niños descarguen, coloreen, y en el momento trae un código QR en una esquina que cuando el dispositivo móvil escanea ese código QR, abre la página y de forma dinámica, eso que estábamos viendo de forma plana, se los muestra en 3D. Entonces muchos tenían una granjita y esa granja toma vida, color y se volvía, como por decir, ahí muestra una imagen. Estamos viendo una figura plana y cuando ya la vemos a través del dispositivo móvil, pues tomó vida porque ya se ve de forma 3D. Entonces vieron que el pollo, la gallina, la vaquita, la granja tomó color, vida, y de la parte plana pasó a ser, digamos que más, entonces para ellos fue en ese momento algo muy significativo. Entonces de eso se llama la realidad aumentada. Lo vemos muchas veces, no sé si algunos han explorado que en muchos alimentos, digamos que de alta gama o alimentos ya un poquito más elaborados, algunos alimentos traen unos códigos QR que al momento de escanear ofrecen otro tipo de información. Entonces eso se está dando y en la parte de educación está siendo también ya muy utilizada. Es una tendencia importante que a futuro viene manifestando también ahí diferentes formas de poder compartir ese contenido. Contenido de alta calidad, no solamente por la calidad del contenido, sino por la calidad de las imágenes, por la calidad del video, porque las conexiones han permitido, pues, que pues, hace 30 años teníamos una conexión a través de la conexión de teléfono y era no, es que no eran kilobytes de información, y hoy estamos hablando ya de conexiones de 300 megas, 500 megas, donde ha permitido que ya la calidad del video sea mucho más grande. Entonces ya un Smart TV podemos aprovechar, ver una película de alta calidad con mejor resolución de pantalla, y de esa misma manera nosotros tenemos acceso a cualquier tipo de información para tener al alcance, porque también existen otros aplicativos que vamos a ver en una herramienta que por ahí hay de Google, donde podemos ver una información, imágenes y videos guiados, visitas guiadas, imágenes de cuadros, y hay otras aplicaciones como para ver desde la parte anatómica ciertas partes del cuerpo, entonces la podemos ver en mejor resolución. Entonces permite que esos contenidos sean de alta calidad. Las redes inalámbricas, pues importantísimas hoy en día, ya lo había mencionado también allí. El BIOT es una tendencia, sobre todo en estas de las redes inalámbricas, porque no solamente está el Wi-Fi, o sea, recuerden que está el Bluetooth, y estamos hablando ahora de los NTFs y otras cosas más. Entonces son conexiones que se hacen inalámbricas de dispositivo a dispositivo. Pero esta tendencia, cuando ya la organización tiene que asumir que dentro de su proceso educativo tienen tecnologías de la información y la comunicación, le van a dar acceso a la información a los estudiantes, tiene un reto importante, o proveer los dispositivos móviles, o permitir que esos dispositivos móviles, como es esta tendencia, es que sus estudiantes traigan sus propios dispositivos móviles. Lo que pasa es que es un reto que de alguna manera tienen que asumir ellos, proveyendo el dispositivo, pero tienen que garantizar, o muchas veces garantiza que como ese acceso solamente es dentro de la misma red y no va a tener acceso a una red externa o al internet, pues digamos que de alguna manera garantiza la seguridad de esa información. Pero cuando la institución dice, no, vamos a ahorrarnos un dinero en dispositivos móviles por X o Y motivo, porque hay que hacer mantenimiento, actualizaciones, en fin, tiene que garantizar que si permite que el estudiante traiga, que los docentes traigan su dispositivo, lo que tiene que garantizar es la seguridad de esa información a través de algún medio. Pues ellos proveerán algún dispositivo, no, es que usted va a acceder a esta información, pero bajo, no sé, una conexión más segura por X o Y motivo. Entonces ahí está la tendencia general, y esas son las tendencias que se están dando hoy en día frente a eso. Los retos generales de frente a todo lo que hemos visto,
pues tenemos que como institución, pues, generar una actitud positiva frente a la resistencia al cambio, la misma resistencia al cambio que tenemos nosotros o nuestros compañeros, porque a veces estamos en una red educativa y pues tenemos los que tenemos esa facilidad de alguna manera ayudarles a que ese cambio no sea tan difícil, a que se va dando. Los costos, obviamente los costos que hay que asumir para asumir las tecnologías, los dispositivos, los programas, las redes, hasta nosotros mismos. Sin embargo, mire que muchas empresas que están trabajando de forma remota están proveyendo un auxilio, las empresas están proveyendo un auxilio de internet para esas personas que necesitan, porque la empresa ya necesita que de forma remota usted se conecte y tenga una conexión mucho más estable. Entonces le dicen, por ejemplo, una hija mía está vinculada a una plataforma donde le dijeron, bueno, necesitamos que su conexión mínimo sea de esto, porque el equipo que llega le da la posibilidad de hacer esto, entonces le vamos a dar un auxilio para que mejore su conexión a internet y no surja con esos problemas. Es más, lamentablemente las empresas son conscientes de eso, que saben que nada es infalible, entonces cada que ya tiene una caída en la red debe al momento de conectarse hacer un pequeño reporte. Tuve una caída en la red a tal hora, más o menos me demoré esto, acabo de restablecer para que le hagan el seguimiento. Entonces me imagino yo que con eso se está retroalimentando la empresa para el día de mañana decirle, mire, señorita tal, qué pena, pero nosotros consideramos que deberíamos buscar otro proveedor de internet o evaluar por qué, porque creo que eso le está interfiriendo en su labor. Tenemos que mejorar nuestras competencias digitales. Ese es el otro reto, pero como cuáles competencias. Entonces definimos que como competencias son todos ese conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades que requerimos en la utilización estratégica de la información para alcanzar nuestros objetivos. Entonces es un reto que tenemos. ¿Cuáles competencias digitales? Que al empezar a familiarizarnos con los sistemas de cómputo, con los dispositivos móviles, pues tenemos que empezar a usar equipos informáticos con ISO. Yo puse la sigla porque sí es muy bueno que nos vayamos familiarizando. ¿Y alguien me quiere colaborar? ¿Qué es el SEO? Sistema operativo. ¿Sí? Muy bien, Leila, ese es. Lo pongo así porque es que a veces uno está en medio de la lectura y conceptos de tecnología de la información o le pasan un documento en la institución y dice, recuerde que tiene que no sé qué, que su SEO debe ser no sé qué. Entonces dice uno, SEO, pues algunas veces uno asocia las cosas, pero entonces son sistemas operativos. Los sistemas operativos son esos programas, software base que utiliza muchas veces el dispositivo para poder operar. Ejemplo, nuestro computador, el Windows, nuestro teléfono móvil más común, el Android, por ejemplo, el iPhone utiliza un sistema operativo que se llama el iOS, el Huawei ya tiene su propio sistema operativo y así existen diferentes sistemas operativos que nos permiten que el dispositivo funcione y que a la vez reciba una aplicación para que funcione ese sistema operativo. Entonces, el uso de equipos informáticos con sistema operativo. A veces, muchas veces no sabemos ni saber cómo funciona el Windows o qué tan potente tiene el Windows para abrir herramientas que ya trae o para abrir otras posibilidades dentro del Windows. El uso de los programas, entonces, pues es un reto, pero realmente abordar esta tecnología ya no es difícil. Como les decía, el reto está aquí. Yo hoy busco en Google cómo se utiliza este programa y vamos a encontrar ahí cualquier cantidad de videotutoriales. Uso de sistemas colaborativos. Los sistemas colaborativos hoy en día son importantísimos en el desarrollo profesional y mucho más en nuestro desarrollo como tutor, docente, colaborador, facilitador. Entonces tenemos que irnos mejorando esas competencias y creando habilidades frente al sistema de usos colaborativos. Preguntas, comentarios. Espero poder haberles, como iré poco a poco ampliado mucho el concepto sobre tecnologías. La clase del próximo miércoles, entonces vamos a hablar ya un poquito más a fondo sobre las TIC. ¿Qué les pareció la charla? ¿Tienen dudas, comentarios? Bien, profe, chévere, interesante. Gracias. Espero que esto al menos les haga un poquito el panorama frente a lo que podemos seguir viendo. Bueno, nos rindió la clase hoy.
Les agradezco mucho entonces haber estado ahí Leila, cuéntame, tan puntuales. Profesor, darle las gracias por la clase. Un aprendizaje muy bueno, pues uno va aprendiendo del tema, pero eh, cada frase suya de explicarnos eso nos da un nivel de aprendizaje, nos deja una enseñanza muy buena hoy, que tenemos Muy- que vivir sobre la tecnología. Muchas gracias. Leila, ¿desde dónde está conectada? Yo vivo en Bogotá hace 17 años. Ah, ya. Ah, de Pero razón que se escucha, yo soy se escucha bien. yo soy de Barranquilla, ¿sabes? Ah, bueno, Mi muchísimas descendencia. gracias. Bueno, Jennifer me dice que muy interesante, que muchas gracias. Yo sé que aquí hay gente que no. Johnny, cuéntamelo. Profe, muchas gracias por la clase. Quisiera saber si el material de apoyo nos llega a los correos o los van Bueno, a anunciar en no. la plataforma del diplomado. Sí, voy a publicarla, de aquí al viernes publico el video y va a quedar una página ya con, digamos que con unas fechas preestablecidas allí, con un contenido, donde van a quedar unos documentos, unos videos de apoyo, pero el primer video, pues yo regularmente, como no hay video, dejo una imagen que próximamente aquí va a quedar en la grabación de esta clase, pero ahí queda el otro material por si quieren consultarlo, prepararse, pues, es lo que nosotros proponemos. Nos pareció muy buena idea ya decir que pues ahí proponemos un temario. Yo les decía que muchas veces la clase cumple con los objetivos y el tiempo porque lo vamos desarrollando y permite eso, como hay veces que nadie participa y uno habla y nos rinde la clase, entonces a veces la misma docente dice, bueno, preguntas, quedó muy claro, sí, bueno, entonces pasemos al siguiente tema y empieza a adelantar algo, hace una introducción a la siguiente clase, entonces, pero pues vamos cumpliendo poco a poco los mismos objetivos. A todos, muchísimas gracias por haber estado tan atentos, que Dios los bendiga, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Es importante hoy en día, sin importar del lado que estemos, que tomemos una buena decisión o que por lo menos participemos en este proceso electoral. Con participar, yo creo que estamos haciendo mucho por este país, por nuestros compañeros y por todo lo que queremos hacer por este maravilloso país. Que Dios los bendiga, que descansen. Sí, señor, igualmente, muchas gracias. gracias.